Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 35. El ascensor vacío. Caso número 35. Andrés Maldonado. Declaración realizada por Andrés Maldonado el 5 de septiembre de 2025 con respecto a los hechos sucedidos en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. Me llamo Andrés Maldonado y durante más de 10 años trabajé como encargado de mantenimiento en un edificio antiguo de oficinas en el microcentro porteño. Era un trabajo rutinario: arreglar caños, cambiar lámparas, vigilar el funcionamiento de los ascensores. El edificio tenía 12 pisos, pero había algo extraño en uno de los ascensores, el más viejo, que siempre despertaba comentarios entre los inquilinos. Ese ascensor, al que todos llamaban el de hierro, tenía puertas plegables y un zumbido particular en el motor. Nunca había dado problemas graves, salvo que de vez en cuando parecía detenerse en pisos donde nadie lo había pedido. Creíamos que se debía a un fallo eléctrico, pero con los años comencé a notar un patrón inquietante. Más de una vez, cuando estaba revisando el tablero, el ascensor marcaba un piso inexistente, el número 13. El edificio solo tenía 12, y aún así, la aguja de los indicadores subía un tramo más, como si hubiera un nivel adicional oculto. Al principio pensé que era una falla mecánica o un error de calibración, pero el detalle me dejó intranquilo. Un viernes de julio, recuerdo que me quedé hasta tarde para terminar de revisar unas filtraciones en los baños del piso 9. A eso de las 11 de la noche, cuando ya no quedaba nadie en el edificio, escuché el sonido del ascensor moviéndose. Me acerqué intrigado porque yo era la única persona ahí. El tablero mostraba que había subido hasta el piso 12 y luego, contra toda lógica, un pequeño destello rojo iluminó el número 13. Decidí tomarlo como una oportunidad para revisar el sistema. Subí en ese mismo ascensor y apreté el botón del último piso. El viaje fue normal hasta el 12, pero entonces pasó algo que aún me resulta imposible explicar. El ascensor no se detuvo. Sentí el motor vibrar de un modo más intenso, como si estuviera forzando su maquinaria para seguir ascendiendo más allá de lo que le correspondía. Las paredes temblaban y el aire se volvió sofocante. De pronto, las puertas se abrieron. Lo que vi fue un pasillo estrecho, iluminado por tubos fluorescentes parpadeantes. Las paredes estaban despintadas, como si nadie hubiera limpiado ahí en décadas. El silencio era sepulcral, roto solo por un zumbido eléctrico. Salí del ascensor con pasos inseguros. Lo primero que noté fue que no había señal en mi celular. Caminé unos metros y encontré una fila de oficinas abandonadas. Puertas cerradas con carteles oxidados, vidrios rotos y un olor a humedad penetrante. En una de las puertas alcancé a leer con letras desvaídas: Oficina 13B. Me temblaban las manos. El pasillo parecía interminable, pero cada pocos metros había una intersección que conducía a más oficinas. Lo más perturbador fue escuchar un murmullo apagado proveniente de alguna parte. No podía distinguir si eran voces o un ruido eléctrico. Decidí volver al ascensor antes de perderme. Pero el ascensor ya no estaba ahí. En lugar del hueco metálico, encontré una pared lisa, pintada de gris, como si jamás hubiera existido. El pánico me golpeó de repente. Grité, corrí por los pasillos, golpeé puertas cerradas. Algunas se dieron un poco, pero detrás solo había habitaciones vacías, oscuras, llenas de polvo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Sentía que el aire se hacía más pesado, como si me costara respirar. Al final, encontré una escalera de emergencia que descendía en espiral. Corrí por ella, bajando piso tras piso, pero los números en las paredes estaban borrados. La escalera no terminaba nunca. Me desesperé. En algún punto, perdí la conciencia. Desperté en el piso 9, tendido en el suelo del baño donde había estado trabajando horas antes. Mi linterna estaba apagada y el reloj de pulsera marcaba las 4:12 de la madrugada. Nadie pudo explicarme cómo llegué ahí. Revisé el tablero eléctrico del ascensor. No había registro de actividad después de las 11.
Al día siguiente renuncié. Nunca volví a ese edificio. Pero desde entonces, cada vez que paso por la calle donde está, siento un escalofrío. Y lo peor es que algunas noches sueño con ese pasillo del piso inexistente. En mis sueños sigo avanzando, más allá de las oficinas vacías. Y cada vez las voces se escuchan más claras. Fin de la declaración. Este testimonio llegó a mis manos por recomendación de un antiguo colega que conocía su historia. A primera vista, podría catalogarse como un episodio de desorientación, quizás provocado por agotamiento o un colapso nervioso. Sin embargo, decidí profundizar. El edificio en cuestión fue inaugurado en 1949 y perteneció originalmente a una empresa de seguros. Revisando los planes oficiales en el archivo municipal, encontré algo inquietante. En los primeros borradores de construcción sí figuraba un piso 13, diseñado como un espacio de oficinas adicionales. Sin embargo, el plano final aprobado eliminó ese nivel, y el permiso de obra fue registrado solo para 12 pisos. No hallé documentos que explicaran el motivo de esa modificación. Visité el edificio. Hoy funciona ahí una serie de estudios jurídicos y contables. El encargado actual, al preguntarle por el ascensor de hierro, me dijo entre risas que a veces se pone mañoso y que varios inquilinos lo han reportado subiendo más allá del piso 12, aunque el tablero electrónico fue reemplazado hace años. Cuando mencioné el piso 13, el hombre cambió de semblante. No hable de eso, joven. Ese tema ya trajo problemas, me respondió, sin dar más detalles. Consulté a antiguos trabajadores del lugar. Una secretaria retirada recordó que, en los años 70, corrían rumores de un accidente. Supuestamente, un grupo de empleados quedó atrapado en el ascensor durante un corte de energía, y cuando finalmente lograron abrir las puertas, las personas habían desaparecido. La historia nunca se registró en los diarios, pero se transmitió de boca en boca. Algunos hablaban de un piso fantasma. Busqué en los registros de emergencias y encontré un reporte policial de 1973, donde se mencionaba la desaparición de 3 empleados de la aseguradora. El caso quedó archivado sin resolución. El documento no especificaba el lugar exacto de la desaparición, pero la fecha coincidía con el año en que se modernizaron los ascensores. Intrigado, pedí permiso para revisar el cuarto de máquinas. Ahí encontré piezas originales, oxidadas, junto con documentos de mantenimiento de más de 5 décadas. En una libreta deteriorada por la humedad, el jefe de mantenimiento de la época escribió: "El ascensor sigue marcando el nivel 13. He recomendado clausurarlo, pero no me escuchan. No sé dónde lleva y no quiero averiguarlo". La anotación me estremeció. Volví al piso 12 y tomé el ascensor de hierro, intentando replicar la experiencia de Andrés. El trayecto fue normal, puertas abriéndose a un pasillo bien iluminado, sin señales de un nivel extra. Sin embargo, cuando apagué las luces para observar mejor, noté un detalle. El indicador del tablero aún tenía, muy tenue, un espacio para el número 13, como si alguien lo hubiera borrado deliberadamente, pero no del todo. No me animé a apretar más botones. Salí del edificio con una sensación de que había algo oculto entre sus paredes. Algo que persiste aunque los planos digan lo contrario. El caso de Andrés Maldonado se suma a una larga lista de edificios en Buenos Aires donde se habla de pisos inexistentes o espacios ocultos. Algunos lo atribuyen a supersticiones. El número 13 siempre ha sido evitado en las numeraciones de hoteles y oficinas. Pero acá hay registros, testimonios y coincidencias demasiado precisas como para ignorarlas. ¿Qué hay realmente detrás de la puerta que lleva al piso 13? ¿Un error arquitectónico? ¿Una dimensión superpuesta? ¿O un lugar donde quedaron atrapados aquellos que alguna vez lo cruzaron? Lo cierto es que, mientras el ascensor de hierro siga funcionando, existe la posibilidad de que alguien más, como Andrés, sea conducido al pasillo vacío, y quizá esta vez no logre volver. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompañanos la próxima semana en un nuevo caso. Pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.